Se escribió en un lapso aproximado a los 1600 años por algunos 42 escritores que Dios usó con su poder. Hombres que vivieron en distinta época, distinta cultura, distintos países. Unos reyes, otros profetas, otros campesinos, otros fueron soldados. Hombres que no se conocieron entre sí. Entonces, entendemos que el Señor los usó de una forma sobrenatural, como lo dice 2 de Pedro 1:21, que estos santos hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Es Dios hablando al hombre a través de su palabra. La Biblia es la unión de todos estos escritos que hicieron estos distintos hombres a través del tiempo. Y la unión de estos libros formaron un solo libro que es la Biblia. Como le digo, es algo sobrenatural porque humanamente ellos no pudieron ponerse de acuerdo en lo que iban a escribir. No había WhatsApp, no había teléfono, no había forma en que ellos pudieran ponerse de acuerdo en lo que iban a escribir. Y todo está coordinado en la palabra de Dios. Y es ahí donde vemos la mano de Dios glorificándose usando a estos hombres. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Como decía, es un libro que también tiene dentro de sus características unidad de pensamiento. ¿Qué significa eso? Cuando una persona escribe un libro de cualquier tema, tiene un prólogo, un desarrollo de su tema y la parte final, un epílogo, digamos, la parte final de un tema, y sigue una línea lógica de pensamiento. Si este libro fuese un libro solamente humano, sería imposible que tuviera la unidad de pensamiento cuando ayer intervinieron más de 40 escritores bíblicos. Cada uno hubiera disparado para su lado, pero todo fue coordinado por el Espíritu de Dios. Así que esa unidad de pensamiento se debe a que detrás de estas palabras hay un Dios todopoderoso que ordena todas las cosas. Así que estos santos hombres de Dios fueron usados por Dios y esto revela que no es un libro cualquiera, sino que Dios mismo hablando al hombre. La palabra Biblia viene del griego libros, y esto a su mismo tiempo procede de la ciudad fenicia que los griegos llamaron Biblos, una ciudad famosa porque en ese lugar el comercio mayormente eran los papiros, que era el material en que se escribían las Biblias. O sea, y no solamente las Biblias, todos los textos de esa época eran en papiro como se escribían. Ahora la Biblia, como nosotros sabemos, se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 5 divisiones. La primera es la ley, ¿verdad? O el Pentateuco también es conocido y consiste en los primeros libros del Antiguo Testamento, que serían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 libros de la ley que para los judíos es la Torá. La segunda división del Antiguo Testamento corresponde a los libros históricos y esto comprende desde el inicio de la conquista de la tierra prometida, desde el libro de Josué, pasando por los jueces y los reyes. Terminado ese periodo, tenemos el tercer división, que serían los libros poéticos que abarcan desde Job hasta Eclesiastés, pasando por Job, Salmos, Proverbios y finalmente Eclesiastés, que es un libro más que poético, es un libro de observación y meditación en las cosas de la vida. Como diría Salomón, todo lo que ocurre debajo del sol es un libro de observación de la vida del hombre. Y las últimas 2 subdivisiones, la cuarta y quinta, corresponden a los profetas mayores y a los menores. Los mayores no eran más importantes que los menores. Simplemente se les denomina de esta forma porque los profetas mayores tenían escritos más extensos, mientras que los profetas menores tenían escritos más breves, más cortitos. Entonces, solamente por esa razón se les llamó profetas mayores y menores. Ahora, con respecto al Nuevo Testamento, también tiene 5 divisiones. La primera sección son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego viene la otra división que corresponde al libro histórico, que es el libro de los Hechos. Luego vienen las 13 cartas de Pablo, aunque algunos dicen que son 14. ¿Por qué razón? Porque algunos le adjudican a Pablo el libro de Hebreos.
Pablo, en sus 13 cartas, se identifica como Pablo, apóstol siervo de Jesucristo, a los hermanos que están en, puede ser Roma, Filipos, Corinto, distintos lugares, siempre se identificaba como el que escribía la carta. Pero en el caso de Hebreos es una carta que no tiene autor conocido, pero algunos le atribuyen a Pablo también el libro de Hebreos. Así que por eso uno dice que son 14 las cartas del apóstol Pablo. Tenemos también la cuarta división del Nuevo Testamento, que son las cartas o epístolas universales. Ahí está Santiago, Pedro, Juan y Judas. Las 4 cartas escribieron cartas universales, es decir, una sola carta para cada uno de nosotros. Y la quinta división del libro, en este caso del Nuevo Testamento, corresponde al libro profético que todos conocemos como el libro del Apocalipsis. Ahora bien, amados, sabemos nosotros que la voluntad y propósito de Dios es que su palabra alcance a todos los hombres. Una cosa, la Biblia, 66 libros, en el Antiguo Testamento 39 libros, en el Nuevo Testamento 27 libros. En el Antiguo fue escrito en arameo y griego, y en el Nuevo fue en el griego koiné, perdón, bien digo, el griego koiné, que sería el idioma común de ese tiempo. El tema es que no podía continuar escrita la Biblia en solamente esos idiomas, porque no iba a alcanzar a las demás naciones. Porque si usted le manda un texto en chino, usted no va a entender nada. Lo mismo iba a pasar si no se traducía la Biblia. En este caso, el hebreo y arameo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento. No se hubiera podido entender, nadie hubiera podido tener alcance a la bendición de Dios si la Biblia no se hubiese podido traducir. Ahora, para que esto sucediera, Dios permitió que a través de las persecuciones que sufrió la iglesia, en este caso el pueblo de Dios, desde el mismo tiempo de los apóstoles, si usted estudia el libro de los Hechos, encuentra que hubieron persecuciones del Imperio Romano. Cada emperador tenía la tarea principal de exterminar cristianos. Si usted habrá visto alguna película de este tema, seguramente en más de alguna película vio usted cuando los cristianos eran llevados al circo romano y lanzados a los leones para ser devorados por ellos. Eso no está en la Biblia, pero sí está en los libros de la historia del cristianismo. Son todos hechos que están documentados. La persecución de Roma contra el pueblo de Dios. Y en eso estaba el emperador Constantino, pero veía que mientras más cristianos mataban, más cristianos aparecían. Y finalmente él decidió también ser cristiano, pero él no se convirtió al Evangelio, porque la conversión tiene que ver con el nuevo nacimiento, con dejar la vida pasada y buscar ahora a Dios como una nueva criatura, como lo dice la palabra. ¿Cómo sabemos nosotros que este hombre no se convirtió? Lo sabemos porque él decidió hacerse cristiano, pero sin abandonar a sus dioses. Él continuó adorando y sirviendo a sus dioses, a sus ídolos. Pero él, ¿cómo lo hizo entonces? Como emperador, como autoridad máxima, decidió dejar de seguir al cristianismo, y él tomó algunas doctrinas del Evangelio, y a esas doctrinas unió también la creencia de él, sus dioses, sus ídolos, sus imágenes, fusionó ambas creencias, y así nació la Iglesia Católica. Ahora, esto fue en el año 313, cuando Constantino, él decide hacerse cristiano, y en el año 382 el Papa Dámaso I ordena a Jerónimo hacer la traducción de la Biblia de los textos originales al latín. Supuestamente esta versión iba a ser más fácil de comprender, pero había un problema: nadie entendía latín, solamente ellos. Así que la primera versión de la Biblia fue en latín, y esa Biblia fue llamada la Vulgata. Sucede entonces que el mundo entero no tenía acceso a la palabra de Dios. Eso era solamente para el líder del Vaticano y los sacerdotes. Era de uso exclusivo de ellos. No había forma de que una persona común
tuviera acceso a la palabra de Dios. Ahora, en aquel tiempo, hubo un hombre en Alemania llamado Martín Lutero. Era un monje que estaba en su monasterio buscando a Dios, porque dentro del catolicismo también hay personas que de alguna manera con sinceridad buscan también a Dios, solamente que lo buscan en el lugar equivocado. Ahora, ¿qué pasó con Martín Lutero? Martín Lutero comenzó a buscar a Dios y a estudiar la Biblia que él disponía en ese tiempo en latín, y quedó asombrado cuando descubrió que la salvación era por fe, por gracia, y que él no podía hacer ninguna obra para salvarse a sí mismo. Y hubieron varias cosas que él comprendió y descubrió los errores de la Iglesia Católica. Entonces, en aquel mismo tiempo, el Papa estaba dedicado a reunir dinero vendiendo perdón. O sea, la gente tenía de alguna manera un impedimento para conocer la verdad. La palabra estaba en latín y era solamente del uso exclusivo de ellos, por lo tanto la gente no sabía que la salvación era por gracia. Pero el Papa, en vez de entregar la palabra que hablase de la gracia y del perdón de Dios, él el perdón lo vendía. Y a eso se le llamó las indulgencias. El Vaticano vendía indulgencias. Yo no sé si usted recuerda que allá en Roma, en el Vaticano, está la famosa plaza de San Pedro, donde está también la Basílica de San Pedro, que es un tremendo edificio donde sale a saludar el Papa, ¿cierto? Y abajo están las multitudes. Todo eso que usted ve ahí fue construido con los recursos que se reunieron con la venta de perdón. Y no solamente eso, ellos levantaron muchas catedrales en distintos lugares gracias al dinero que conseguían vendiendo perdón. Y también ellos, con el dinero de las indulgencias, ellos movían los ejércitos del Vaticano para conquistar territorios. Ahí había, por ejemplo, conquista de territorio para el rey, y ellos también imponían ahí la nueva religión. Esas son las famosas cruzadas, que uno puede encontrar películas de eso también, donde los soldados mataban en nombre de la Santa Iglesia Católica. Porque ese era el mandamiento que había allí. Ahora, ¿qué sucedió con Martín Lutero? Cuando él vio que estaban vendiendo el perdón, él decidió denunciar públicamente a la Iglesia. Y eso ocurrió el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó una tesis de 95 denuncias, por decir, contra la Iglesia, la clavó en la Catedral de Wittenberg, Alemania. ¿Qué pasó con eso? Al hombre lo excomulgaron, lo echaron, ¿cierto? Y gracias a Dios que solamente fue eso. ¿Qué hizo luego Lutero? Se dedicó a predicar el Evangelio, y cuando él empezó a predicar el Evangelio, esto llegó a causar un impacto muy grande en toda Europa. Y se inicia con ese movimiento lo que se conoce como la reforma del protestantismo. Y de hecho, muchas veces usted ha escuchado que al evangélico le llaman protestante. Ese término protestante viene del protestantismo, ahí está, esa es la palabra media difícil de repente. Se debe a lo que sucedió con Lutero, cuando él se rebela contra la Iglesia al ver los errores y los abusos que estaban cometiendo. Este fue entonces Martín Lutero. Esto causó un tremendo escándalo en todo el mundo católico de Europa. A todo eso se prohibió la traducción de la Biblia a un idioma que la gente común pudiera entender. Y esto también abarcó a todos los lugares del mundo. Había un hombre llamado William Tyndale, inglés, sacerdote, que este hombre decidió traducir la Biblia al inglés. Y cuando consiguió su objetivo al año, me parece que el año... En el 1925. Está muy cerca eso de nosotros.
Dice 1925. ¿Qué sucedió con él? Por haber traducido, la iglesia lo condena a muerte. El cargo, el pecado por el cual fue condenado fue traducir la Biblia al inglés. Y la sentencia fue morir en la hoguera, es decir, lo quemaron, lo incendiaron y murió carbonizado el hombre. Esa fue la sentencia por hereje, por haber contradecido la orden que había dado el Vaticano. Ahora, esto sucedió el día 6 de octubre de 1536. En España, por otro lado, como querían impedir que llegara alguna traducción en español, la autoridad de la iglesia puso controles aduaneros en todas las zonas fronterizas y en todos los puertos de España. La idea era impedir que llegara alguna porción de la escritura en español. Amén. Ahora este hombre que decíamos hace un momento atrás, William Tyndale, este hombre fue arrestado y ejecutado el día 6 de octubre de 1536 por haberse atrevido a traducir la Biblia al inglés. Y eso fue lo que sucedió con cualquiera que se opusiera o contradijera las órdenes del Vaticano en este caso. ¿Ven? Habían distintos personajes que estaban luchando por conseguir la traducción en su propio idioma. Y por eso es que la autoridad de la iglesia quería impedir que esto llegase hasta España. Y en ese tiempo ya habían algunas porciones de la escritura y habían contrabandistas de Biblias, o en este caso del Nuevo Testamento, porque no la tenían toda traducida. Uno de los más famosos contrabandistas fue Julián Hernández, que por su baja estatura fue llamado Julianillo. Entonces, ¿qué hizo Julianillo? Se las ingenió para meter textos bíblicos y buscando la fórmula precisa, se le ocurrió llevar vino a España y en las cajas de doble fondo iba el cargamento de escritura, de Nuevos Testamentos, y pudo eludir todos los controles de la aduana y finalmente entró a España con todo el cargamento de Nuevos Testamentos que habían disponibles. Ahora este hombre tenía un colaborador que lo esperaba en España, que era el encargado de recibir y distribuir, Juan Ponce de León. Pero este hombre fue descubierto y también fue ejecutado. ¿Qué hizo Julianillo? Julianillo decidió seguir con la obra de llevar el Evangelio a todas las personas, de llevar la palabra de Dios traducida para que todos la entendieran. Y uno de los que recibió de manos de Julianillo un Nuevo Testamento, un herrero de la época, lo denuncia a las autoridades y Julianillo es arrestado, llevado preso, fue torturado durante 3 años para que pudiera él confesar quién eran sus colaboradores, dónde estaba el lugar donde imprimían, quiénes eran los que estaban distribuyendo y buscar la forma de determinar con todo eso. Pero cuando Julianillo tuvo la fortaleza de negarse a dar la información, después de 3 años lo ejecutan, al igual que los demás, en la hoguera. Ahora Dios sabe cómo hace las cosas, hermanos. Había un cargamento de vino que llega a un monasterio y cuando abrieron las cajas, los encargados vieron que ahí habían testamentos en español. Pero ellos, en vez de denunciar y en vez de entregar el texto, decidieron guardar silencio y ellos comenzaron a estudiar la escritura. Comenzaron a estudiar la escritura. Esto era un peligro gigantesco,
Porque en esa época, en España, el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel la Católica, junto a la Iglesia, ellos proclaman el inicio de la Santa Inquisición. Y eso era una especie de ejército o de espías que investigaban y observaban todas las cosas que sucedían, y donde encontraran un cristiano, donde encontraran a alguien que manejara una Biblia o la distribuyera, hubiese cualquier cosa contraria a lo que ellos habían ordenado, simplemente era ejecutado. Entonces, cuando estos sacerdotes encontraron esos testamentos, estaban haciendo peligrar su vida. Ahora, esto de la Santa Inquisición ocurrió, ¿cierto?, en España, y todos los países del mundo tenían prohibido la traducción de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucedió con estos sacerdotes? Ahí habían como 40 frailes o sacerdotes en ese monasterio, y de ellos 12 se convierten a Cristo. Y entre ellos estaba Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. 2 hombres que Dios usó de forma extraordinaria. Estos hombres estaban bajo sospecha porque algo notaron en ellos, en ese grupo de nuevos cristianos, y antes de que cayera la Santa Inquisición sobre ellos, deciden huir. Acordaron reunirse en Ginebra, pero Casiodoro de Reina, debido a algunos inconvenientes, decidió partir a Frankfurt, Alemania. ¿Qué estaba haciendo allí este hombre? Empezando a traducir. Pero la Santa Inquisición seguía sus pasos. Sabían que él estaba traduciendo y la orden era asesinarlo. ¿Qué hizo Casiodoro de Reina? Huyó, esta vez a Inglaterra. Y en aquel lugar, Casiodoro de Reina se casa y es levantado como pastor de los hermanos que estaban allí. Porque recuerde usted que antes de Casiodoro estuvo Martín Lutero predicando en toda Europa. Entonces ya había bastante cristiano que había recibido el Evangelio en aquellos lugares. Entonces, cuando llega a esos lados Casiodoro de Reina, había pueblo de Dios ya en esos lugares. Ahora, ¿qué sucedió allí? Como estaba este hombre traduciendo la palabra y había informes sobre él, y le seguían sus pasos, tuvo que huir de ese lugar, dejando a su esposa. Finalmente se refugió en el castillo de Montargis, al sur de Francia. Este hombre estuvo, hermanos, traduciendo la palabra de Dios y huyendo por toda Europa. Muchos años. La Iglesia Católica solamente quería destruir ese trabajo y destruir a todos los que se opusieran a su enseñanza. Éramos llamados los herejes. Así era considerado el cristiano, los herejes. Ahora, ¿qué sucedió? Este hombre se reúne con su esposa, ¿verdad? Y él comienza nuevamente su trabajo, y ahí empieza a trabajar en la producción de tela para sustentar también su familia, siempre arriesgando a que lo descubrieran. Por fin, después de varios años, el día 26 de septiembre del año 1569, Casiodoro termina con la traducción de toda la Biblia. Un gran trabajo, un tremendo trabajo. Finalmente logró traducir toda la Biblia, y esa primera versión se llamó Biblia del Oso. En la tapa aparecía un árbol, un panal de miel y un oso erguido sacando miel. Esa fue la portada de esa primera versión. Después de esa primera versión se hizo una segunda versión llamada la Biblia del Cántaro. Y de esas 2 versiones procede o resultó finalmente la Biblia que todos conocemos como la Biblia Reina Valera.
fue la versión más admirada por los eruditos, la más vendida, la más usada por el pueblo de habla hispana hasta el día de hoy. Todos usamos la Reina Valera 1960. Amados, Dios usó a estos hombres y Él puso en sus corazones el traducir la palabra de Dios. Nosotros estamos siendo beneficiados con el trabajo de ellos. Esta Biblia que usted tiene en sus manos costó oración, costó lágrimas, costó persecución y costó el derramamiento de sangre de muchos hombres de Dios que amaron a Dios y amaron su palabra. Pregunta: ¿cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Hay una actitud de amor a Dios, de reverencia, de sometimiento a su palabra? Es una pena, hermano, que muchas veces el cristiano no abre la palabra de Dios ni la lee. Y a veces hasta le es incómodo o molesto estar escuchando un mensaje, cuando estos hombres lo dieron todo para que nosotros tuviésemos la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, que le podamos dar el valor que tiene la palabra de Dios y podamos nosotros también atesorarla en nuestros corazones. Es importante que alimentemos nuestra vida espiritual con la palabra del Señor. Que ella nos sustente, que ella nos guíe, nos ayude a buscar la voluntad de Dios y podamos nosotros honrar a Dios cuando nos dedicamos a llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. ¿Por qué de septiembre es el mes de la Biblia? Porque Jerónimo, que recibió la orden del Papa Dámaso I, comenzó su trabajo, terminó la primera Biblia en latín un día 26 de septiembre. Y el otro varón que mencionamos, Cipriano de Valera, publicó la Biblia al español el día 26 de septiembre de 1569. Desde esa fecha hasta el presente podemos disfrutar de la palabra de Dios en nuestro idioma gracias a estos hombres. Como decíamos, íbamos a ser breves en este día. Queremos concluir con Colosenses 3:16. Si lo puede proyectar, por favor. Estas son las palabras que el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Colosas, a los colosenses. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Muchas veces el pastor aquí, ¿cuántas veces ha dicho? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? La verdad que es una bendición la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos valorarla, atesorarla, escudriñarla. El mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñar las Escrituras. Y eso no solamente leerla, sino empaparse en ella para descubrir los tesoros que hay en ella para nosotros. Que podamos dedicar un tiempo, los papás, que dentro de lo posible dediquen un tiempo a la palabra, a la oración, que sus hijos crezcan viendo a sus padres. No solamente que nosotros podamos decirles algo del Señor, sino que ellos vean en nosotros una actitud de obediencia a la palabra. ¿Cómo van a aprender a orar nuestros niños? Cuando nuestros niños nos vean orando a nosotros. Cuando nosotros presentamos a nuestros niños al Señor, nos comprometimos de guiarlos en los caminos del Señor. Entonces eso implica tener una vida de testimonio para que ellos vean cómo se sirve, cómo se ama, cómo se adora al Señor. Y eso se lo enseñan los padres a los hijos. Y lo otro, orar con ellos. Abrir la Biblia y leer un texto bíblico, un pasaje, una historia bíblica,
y usted puede explicárselo en palabras que ellos puedan entender, para que ellos puedan alimentarse también con la palabra de Dios. El Señor les bendiga, amados. Este ha sido no un mensaje, no un estudio bíblico, sino más bien ha sido una exposición histórica de cómo la palabra de Dios pudo ser traída a nuestras manos con el esfuerzo y el trabajo de muchos hombres de Dios. Les invito a orar, hermanos. Amén. Amado Dios, en esta hora, Padre, te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por esta palabra suya que muchas veces es poco valorada por nosotros mismos, sus hijos. Queremos pedirte perdón, Padre, por nuestra falta de interés muchas veces. Queremos pedirte, Padre, que usted nos ayude a valorar, a atesorar, Dios mío, su palabra. Su palabra es tan extraordinaria. Dice que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. El poder de su palabra, Señor. Ayúdenos, Dios eterno. Su palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdenos, Señor, que podamos ser hijos suyos, que podamos, Señor, ser diligentes en el conocimiento de tu palabra, que podamos crecer en la gracia, pero también en el conocimiento. ¿Cuánto sufrió tu pueblo, Señor, en los tiempos del profeta Oseas? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Isaías, la misma situación. Muchos fueron llevados cautivos porque no tenían el conocimiento de su Dios y pecaban, Señor, por causa de la ignorancia. Ayuda en nuestras vidas, que podamos ser diligentes, preocupados, Señor, para que nuestra vida pueda ser una vida que te honre, que te glorifique, que te traiga honor a ti, que seamos dignos hijos suyos, que podamos representarlo a usted en todo lugar, siendo sal de la tierra y luz del mundo. Padre mío, gracias. Bendiga usted a mis hermanos, a cada uno de ellos que en este día se ha esforzado por llegar. Gracias, Padre. Obre usted en sus corazones, llénelos de su espíritu, fortalézcales, levántales, renueve sus vidas, sus fuerzas cada día, Padre. Gracias, Dios amado, por el esfuerzo que cada uno de ellos ha hecho por estar presentes en este día. Padre mío, todos lo presentamos a ti, como también te presentamos a nuestro pastor. Te rogamos que usted le bendiga en su hogar, su familia, bendiga, Padre, a nuestro obispo igualmente. Usted guarde a sus siervos de todo engaño, de toda acechanza del enemigo. Usted los proteja, Padre. Usted ponga en ellos un espíritu de amor, de humildad, de servicio a tu obra. Guárdales, Padre Santo. Bendiga a todos mis hermanos que han puesto también su petición de oración en aquella lista que usted conoce, Señor. Sea usted glorificándose en cada vida. Levante al caído, Señor. Restaure al caído. Levante al debilitado. Renueve las fuerzas al que no tiene ninguna. Restaure la salud del enfermo. Sea usted manifestando su poder y su gloria. Bendiga los matrimonios, bendiga, Señor, los trabajos, sus hijos, la salud de cada uno de los suyos. Padre mío, todo lo encomiendo en su mano, para su gloria. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, para gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Suya es la gloria, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre.